Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dios eterno, Padre Santo, Rey poderoso, creaste la tierra, los mares, el cielo y mi corazón. Todo reino y potestad se rinden ante ti, todo poder y autoridad pertenece solo a ti. Eres Rey del universo, Padre Santo, Padre bueno, cautivaste la tierra, los mares y mi corazón. Cantaré de tu grandeza, viviré en tu presencia, Rey de gloria, santo eres tú, poderoso, Rey glorioso, quien como tú, mi Padre bueno, te amaré, por siempre vivirás. De Jehová es la plenitud de toda la tierra, y el dominio. Dios eterno, Padre Santo, Rey poderoso, creaste la tierra, los mares, el cielo y mi corazón. Y todo reino y potestad se rinden ante ti, todo poder y autoridad pertenece solo a ti. Eres Rey del universo, Padre Santo, Padre bueno, cautivaste la tierra, los mares y mi corazón. Rey de gloria, santo eres tú, poderoso, Rey glorioso, quien como tú, mi Padre bueno, te amaré, por siempre vivirás. Viviré, Rey de gloria, poderoso,
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Lo estaré haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 a partir del versículo 33, donde nos dice la palabra de Dios. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Tanto Judas como Silas se quedaron en Antioquía por algún tiempo. Lucas no dice cuánto tiempo se quedaron, pero no debió ser muy corto, aunque tampoco debió prolongarse mucho. El tiempo transcurrido en la iglesia fue aprovechado por el ministerio de Judas y Silas, fortaleciendo y consolando a los hermanos. Sin embargo, la estancia debía de concluir. Lucas dice que los dos fueron despedidos por la iglesia y enviados de regreso a Jerusalén, encaminados en paz a quien lo habían enviado. Continúo ahora con el versículo 34, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Este texto no aparece en la mayoría de los textos griegos seguros. En algunas versiones aparece entre paréntesis para indicar que es de poco fiable. Posiblemente haya sido una adición posterior para explicar por qué Silas estaba en Antioquía cuando empezó del segundo viaje misionero de Pablo. Sin embargo, esto no es suficiente justificación, ya que bien pudieron haber regresado los dos a Jerusalén y Silas haber vuelto de nuevo a Antioquía. Por tanto, como he dicho anteriormente, este texto, es decir, el versículo 34, no es muy seguro. Continúo con el versículo 35, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Por el texto griego sabemos que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía y así reanudaron el trabajo que habían hecho antes de viajar a Chipre y a Asia Menor. Ellos tenían también el ministerio completo enseñando y predicando, trabajo que realizaban con muchos otros. Ellos enseñaban a las gentes la palabra del Señor, tal como lo habían acostumbrado a hacer los apóstoles en Jerusalén anteriormente, como así nos indica este mismo libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 y capítulo 5, versículo 42. En vista del talento del líder de la iglesia antioqueña, debemos decir que Antioquía y no Jerusalén, téngase esto en cuenta, llegó gradualmente a ser el centro de crecimiento y desarrollo eclesiástico como de alcance misionero. Continúo ahora con el versículo 36, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Comienza este versículo diciendo que, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Algún tiempo después de los acontecimientos relatados en el párrafo anterior, Pablo sintió la necesidad de volver al campo misionero. No había resentimiento alguno con Bernabé, su compañero del primer viaje y con quien había trabajado arduamente en la fundación de tantas iglesias en el campo de los gentiles. Con él habían viajado a Jerusalén para la consulta del problema de los judaizantes. Es cierto que tuvo su confrontación personal con él, como con Pedro y otros hermanos, a causa de la vacilación en cuanto a las relaciones con los paganos cristianos, pero todo aquello
no disminuía en nada la relación y comunión entre ambos. Así que Pablo dialoga con Bernabé, presentándoles un nuevo plan de viaje consistente en visitar a las iglesias que había establecido en el primer viaje misionero. ¿Cómo les iba? Y sin duda, aunque el texto no lo dice, proseguir con el compromiso de la evangelización a los gentiles. El primer viaje misionero fue establecido directamente por el Espíritu Santo, y este estaba en el pensamiento de Pablo, pero en todo esto no dejaba de estar presente la acción poderosa del Espíritu Santo de Dios, que conducía los pensamientos en todo momento del apóstol Pablo. Aquellos que debían de ser visitados eran los creyentes, hermanos, que habían oído de ellos la palabra del Señor. Y dice la última parte de este versículo: en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. El viaje los llevaría a visitar a todas las iglesias y en cada ciudad. Nuevamente, la iglesia local estaba considerada en el pensamiento de Pablo como la iglesia en cada ciudad. No debía quedar ninguna de ellas sin ser visitada. En esos encuentros conocerían directamente cómo les había ido desde la última visita y serían confirmadas en la fe y confortadas por el ministerio de los dos que le habían antes predicado el Evangelio. Continúa ahora con el versículo 37, donde sigue diciendo la palabra del Señor. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé es el hombre de la segunda oportunidad, ya que su primo, o tal vez mejor su sobrino, que le había acompañado por un tiempo en el primer viaje misionero, había regresado a Jerusalén dejándolos solos en el campo misionero. Aquel incidente no le gustó en modo alguno a Pablo, y casi seguro que pensara Pablo que Juan Marcos por su comportamiento anterior no era de fiar. Pero Bernabé, en cambio, era una persona llena de amor por los hermanos, dispuesto siempre a considerar todas las cosas desde la perspectiva de la gracia. Él, Bernabé, entendía que aquel joven llamado Juan Marcos necesitaba una segunda oportunidad al lado de dos creyentes experimentados, como lo eran él y Pablo, y una mejor perspectiva para la obra de Dios. Sin duda, que Bernabé conversó largamente con Juan Marcos durante el tiempo que medió entre el regreso del primer viaje misionero a Antioquía y el que ahora le proponía, y probablemente estaba convencido que Juan Marcos había reflexionado largamente sobre aquello y que estaba dispuesto a un servicio comprometido con la obra del Señor y con el trabajo misionero. Lucas dice solo que Bernabé quería llevar como compañero de viaje con ellos a su sobrino Juan Marcos. Continúa ahora con el versículo 38, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El apóstol Pablo no consideraba oportuno, o también correcto y apropiado, llevar con ellos a quien había, dice literalmente, desertado. Juan Marcos se había apartado de ellos desde Panfilia, como así podemos ver en el capítulo 13 y versículo 13, donde dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Esto ocurrió en el primer viaje misionero, y sin duda, como se ha considerado antes, Pablo tenía razones personales firmes para mantenerse en esa posición, pero no menos razones espirituales podía aportar Bernabé para dar una segunda oportunidad a su pariente Juan Marcos. Pablo se había formado un harto concepto de la responsabilidad que la misión a la que el Espíritu Santo le había llamado y que demandaba de él. Por tanto, el equipo misionero necesitaba una absoluta negación para llevar a cabo la tarea, y solo personas que habían probado esa condición debían acompañarlo en esa nueva expedición. Juan Marcos no era para él digno de crédito, por tanto, insistió en la negativa de llevarlo consigo. Este relato nos enseña que la vida cristiana o el compromiso con Cristo no es un juego. De ahora me apetece ser cristiano, o los domingos soy más cristiano y entre semana no soy tanto, pero cuando hay que trabajar, por ejemplo, ya no soy tan cristiano. Continúa ahora con el versículo 39, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Comienza este versículo diciendo que y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Lucas relata el incidente entre los dos amigos y además hermanos en Cristo Jesús, y lo hace en una forma suave, sin dejar de resaltar que las posiciones encontradas de ambos los condujeron a una verdadera disputa. Es sorprendente que esto ocurra entre un hombre como Bernabé, que es conocido por todos como el Hijo de Consolación, pero este que había ayudado y animado a tantos con amor y mansedumbre, también discutió acaloradamente con su amigo y compañero de ministerio Pablo. Y esto nos muestra también cómo nos enseña la palabra de Dios, que por ejemplo Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero llegó un momento que dejó de ser manso, porque hubo algo que no estaba de acuerdo con lo que él pensaba, y esto también lo encontramos aquí en cuanto a Bernabé. Así que Bernabé quería dar ocasión a su primo Juan Marcos para que rectificara con hechos de lo que había sido un abandono de sus compañeros del ministerio, pero no había posibilidad de concordia entre los dos, así que Pablo y Bernabé mantuvieron radicales su postura, es decir, que no cedió ni uno ni el otro. Por otro lado, posiblemente la severidad del apóstol Pablo se manifiesta más enfáticamente aquí, pero nadie puede juzgar las intenciones de ambos, que sin duda eran honestas y buenas. Podría preguntarse, viendo los acontecimientos futuros, si Pablo no juzgó con demasiada dureza a Juan Marcos. En otras palabras, el que había abandonado antes, ¿tendría ahora las cualidades necesarias para servir al Señor en su obra? Pero Pablo no estaba convencido de ello. Cualquier posición que se tome ante aquel conflicto no deja de ser una posición meramente humana y nada más que humana. Dice la segunda parte de este versículo que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. El final del incidente no puede ser más penoso, humanamente hablando, ya que los dos grandes hombres de Dios, tanto Bernabé como Pablo, misioneros, además llamados a la evangelización por el Espíritu Santo de Dios y compañeros de servicio en la iglesia de Antioquía, habían sido también defensores de la verdad de la salvación por gracia, pero ahora se separan. Es más,
La separación no afecta solo a los dos, sino a todos los hermanos que estaban vinculados con ellos en el programa misionero. El pronombre recíproco en plural así lo dice, ya que Bernabé con Juan Marcos navega hasta Chipre, la tierra que él, Bernabé, bien conocía, ya que allí se había evangelizado en el primer viaje misionero y allí había mucho que hacer en la consolidación y extensión de la obra. Ahora bien, ¿estaba la iglesia en Antioquía conforme con esta etapa de misión que emprendía Bernabé? Lucas guarda silencio sobre todo esto, pero es cierto que Bernabé había sido encomendado a la obra por esta iglesia debido al llamamiento que el Espíritu Santo encomendó en su día, como así nos muestra en Hechos capítulo 13 y versículo 2. Pero no se dice ahora que también fueron encomendados a la gracia en esta ocasión. Pero en cambio, se dirá de Pablo en los versículos siguientes, así que es muy posible también hubiera una despedida de encomendación a Bernabé y a Juan Marcos, pero Lucas no lo dice, tan solo hace referencia que los dos salieron de Chipre. Continúa ahora con el versículo 40, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Comienza la primera parte de este versículo diciendo que y Pablo, escogiendo a Silas, salió. En lugar de uno, se formaron dos equipos misioneros. Y notamos que la gracia divina conduce aún los peores conflictos entre los hermanos para beneficio de la obra de Dios. Mientras que Juan Marcos y Bernabé navegaban hasta Chipre, Pablo escogió a Silas, que había vuelto de Jerusalén y se había quedado en Antioquía. Así que las iglesias en Chipre iban a recibir el cuidado espiritual de Bernabé y Juan Marcos, mientras que las iglesias en Asia Menor lo recibirían de Pablo y Silas. Este hermano, Silas, fue elegido por Pablo, y lo hizo tal vez por su condición de ciudadano romano, tal como nos muestra más adelante en Hechos capítulo 16 y versículo 37. Y además, porque tenía el don profético Silas, por tanto, la capacidad para exponer la palabra conforme a las necesidades de los creyentes era evidente. Y es notable también observar que entre Pablo y Silas, a pesar de formar un equipo y estar ambos involucrados en la obra misionera, había diferencias con el anterior equipo de Pablo y Bernabé, a quien, aquí en este libro de Hechos, se llama en algunas ocasiones apóstol, título que nunca se le da a Silas. Dice la última parte de este versículo, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Estos dos hermanos, Pablo y Silas, son encomendados a la gracia de Dios por la iglesia de Antioquía, enviándolos con plena identificación para el viaje que van a realizar. El Señor conducirá los pasos de los dos por medio del Espíritu Santo y será el gran viaje de expansión de la obra al mundo gentil, de ambos a Europa. Continúa ahora con el versículo 41, el último ya de este capítulo 15, donde dice la palabra del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Lucas es breve en los detalles generales, como ocurre en esta ocasión para referirse al segundo viaje misionero que acababan de iniciar Pablo y Silas. Es probable que la fecha queda situada a principio del año 49. El apóstol Pablo no solía viajar solo,
sino que seguía las pautas que Jesús mismo había establecido con el ejemplo, cuando envió a los discípulos de 2 en 2 para la evangelización. Así también el apóstol Pablo, no solo en el primer viaje y ahora en el segundo, sino siempre aparece acompañado de otros creyentes que colaboran con él en el ministerio. Y Silas es el compañero adecuado para él en esta ocasión. En primer lugar, ya que Silas era judío. Además, procedía de la iglesia en Jerusalén y también era libre del sistema judaizante. Además, tenía buena relación con los líderes de aquella iglesia y también con Pedro. Y por otro lado, como ciudadano romano, tenía derechos que otros no tenían y que le servían para transitar libremente por todo el imperio romano. Y voy concluyendo ya con esto. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé fue todo un éxito. Ellos trabajaron juntos como si fuera una sola persona y tenían el mismo sentir, el mismo propósito y un mismo acuerdo en todo, es decir, que había unidad en el espíritu. Pero, al planificar el segundo viaje misionero para confirmar a las iglesias que había fundado anteriormente, Bernabé quiso llevar, como he dicho anteriormente, a su pariente Juan Marcos. Pero Pablo no estaba de acuerdo y no fue un desacuerdo ligero, sino que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, ya que Juan Marcos, en el primer viaje misionero, los abandonó tanto a Bernabé, su pariente, como a Pablo, y se volvió a Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el problema de fondo? El problema de fondo era que Juan Marcos era sobrino o primo de Bernabé, y él, Bernabé, no supo separar los afectos familiares de su servicio a Dios, y probablemente esto también molestaba a Pablo, porque parece ser que Bernabé era muy condescendiente con su pariente Juan Marcos, y dejaba pasar por alto, quizás, muchas cosas. Y aquí hay una enseñanza para nuestras vidas, y es la siguiente. Cuando un pastor o un líder favorece a un familiar dándole un lugar de preeminencia y le consiente cosas que a otros no, solo por ser su pariente, tarde o temprano terminará en una fuerte discusión y en una ruptura de relaciones, aún con sus mejores amigos. La iglesia de Antioquía, que observó el desarrollo del conflicto, le dio la razón a Pablo, porque el texto dice que, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Si la iglesia encomendó a la gracia del Señor a Pablo y no a Bernabé, es evidente que estuvo al lado de Pablo. Y no solo la iglesia, sino el Señor también, porque Bernabé no se le menciona más en las Escrituras. Y nótese que cuando alguien deja un cargo en la iglesia, abandona enojado el liderazgo porque no se hizo como esperaba, muchas veces, como en el caso de Bernabé, es lo último que sabemos de él. Amigo y amiga oyente, hay veces que se le suelen pasar por alto, es decir, que apenas se le da importancia a cosas que hacen nuestros propios familiares, por el hecho de ser eso, nuestros propios familiares. Pero sin embargo, para los que no forman parte de nuestra familia, ahí la cosa cambia, ya que haciendo lo mismo que puedan hacer nuestros familiares al otro, que no lo es, se le prohíbe absolutamente todo y además se le juzga. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos enseña que nuestros familiares y aún nosotros mismos no somos tan buenos como nosotros creemos, ya que es Dios el que nos está revelando a través de su palabra lo que en realidad somos, ya que todos de una o de otra manera pecamos en contra de Dios. Pero fíjate que antes te he leído Romanos capítulo 3 versículo 23, pero ahora el siguiente versículo, es decir, el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si por un lado Dios nos muestra tal como somos, es decir, pecadores, y estamos destituidos de su gloria, por otro lado, Dios extiende su mano generosa a través de la gracia y mediante la redención en Cristo Jesús, ya que solo Jesucristo puede justificarnos delante de Dios, y lo puede hacer cuando creemos en Él, en Jesucristo, que Él nos redimió, dando su vida en la cruz del Calvario. Ahora bien, Él nos redimió precisamente cuando nosotros lo creemos y lo aceptamos en nuestras vidas como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero mientras tanto, si no le creemos como Señor y Salvador y que nos redimió, de nada vale. Así que es por fe cómo se recibe a Cristo en el corazón. Es por eso que, estimado y estimada oyente, si aún tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, ahora puedes hacerlo. Y lo puedes hacer en una oración de fe, repitiendo esta oración conmigo. Repite y di ahí a donde estás. Señor Jesús, muchas veces pienso que yo soy la persona más honesta y más buena. Y no solo yo, sino mis familiares. Pero mis semejantes muchas veces los considero que no lo son. Necesito, Señor, tener tu perspectiva y entender que por mí mismo, por mí misma, no soy bueno, no soy buena. Por ello, yo te pido en este momento perdón por mis delitos y pecados. Tú extiendes tu mano de gracia y yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y mis pecados. Gracias te doy por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Todos aquellos que son vencedores, levanten un grito de júbilo. Me ha dado el poder, no tengo de qué temer. Yo sé quién soy en él, redimido hijo de Dios.
que un vencedor me ha dado autoridad. Tengo la autoridad para quebrantar, para deshacer toda obra de maldad. En Cristo soy vencedor, más que un vencedor. Me ha dado autoridad. Tengo la autoridad para quebrantar, para deshacer toda obra de maldad. Vencedores en ti. Sí, Señor. Somos más que vencedores. Levanta ese aplauso fuerte.